Durante esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados suspendió la semana distrital con un propósito bien específico: avanzar en la agenda de seguridad y tramitar proyectos de ley que tienen que ver precisamente con enfrentar la delincuencia. Esto a raíz de una pésima noticia, lo que ya todo el país sabe: la muerte de una carabinera que lamentablemente perdió su vida a los 42 años de edad. Hablamos de la sargento Rita Olivares, que dejó también dos hijos sin una madre. Vamos a hablar de este tema con una de las representantes de la comuna donde ocurrió este lamentable hecho, la comuna de Quilpué, la diputada Kiara Barquesi. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. Oye, ha sido una semana sumamente emocionante. Eh, Chile está de luto nuevamente. Y pasa también que la semana pasada habíamos recibido aquí en el Congreso Nacional, como bancada republicana, a los hermanos del suboficial mayor Salazar. Y a mí me impresionó la valentía que ellos tuvieron para, dentro de ese luto, venir a dar el punto de prensa porque presentamos un proyecto de ley Salazar, precisamente para prohibir que se pueda indultar a delincuentes que agredan o asesinen a carabineros de Chile o nuestros policías, ya sea PDI, Ujú. Gendarmería. Eh, y yo también, bueno, el hecho de que es sumamente fuerte compartir con ellos eh, y ese coraje que tienen de haber viajado desde el sur, y que ellos mismos decían: nosotros sabemos que no nos van a devolver la vida a nuestro hermano, pero lo estamos haciendo por los carabineros que están hoy día en la calle, que están sirviendo, que sus vidas también corren peligro. Y por el cariño, por el agradecimiento, por el respeto a ellos también, lo estaban haciendo. Eh, y en medio también de ese momento, eh, es que el domingo todo Chile se despertó con esta noticia que es totalmente estremecedora, eh, y de una mujer, una madre de dos hijos, eh, una, una mujer que por 21 años había servido a Chile con su uniforme verde, y que en un procedimiento la asesinaron. Y estábamos precisamente el domingo en la tarde en una velatón. Llegaron, deben haber sido unas 2.000 personas. La verdad es que llegó muchísima gente de distintas comunas. Yo vi gente que llegó desde Quillota, desde Concón, y obviamente todo Marga Marga y comunas más cercanas, afuera de la tenencia, a hacer una velatón. Esto naturalmente que es separado al velorio que comenzó el lunes en la casa de ella con su familia. Pero era una velatón afuera de la tenencia donde ella había trabajado, para manifestar el apoyo y el agradecimiento, y algo muy, muy ciudadano, muy de la gente, del cariño y el respeto que le tenemos a Carabineros de Chile, porque ellos se arriesgan precisamente cada día por la seguridad de cada uno de nosotros. Y fue en ese momento, estaba lleno de velas, lleno de flores, eh, compartiendo también con vecinos de ella, con personas que habían trabajado con ella. Yo, bueno, conversé con mucha gente, y fue en ese momento en el que nos enteramos que nos habían citado precisamente esta semana Ujú. para sacar adelante proyectos de ley en temas de seguridad y en temas de apoyo a nuestras fuerzas de orden y seguridad pública. ¿Y eso a Y usted cómo le cae, diputada? ¿Cómo recibió usted esa noticia que finalmente se tomara esta medida por parte del Poder Legislativo de avanzar en estos proyectos, pero claro, debido también a esta circunstancia que a todos nos tiene muy conmovidos? es un agridulce, porque por un lado yo digo, pucha, ¿cuánto se podría haber prevenido? ¿Por qué tenemos que esperar a que sucedan estas desgracias para tener que actuar? Eh, y ahí hay temas de omisión ideológica, a mi parecer, sobre todo por parte del gobierno. O sea, no puede ser que, por ejemplo, la ley Naim, que fue rechazada en el periodo anterior por quienes hoy día nos gobiernan, porque los exdiputados Boric, Jackson, Vallejo, Monsalve, etcétera, etcétera, muchos de los que están hoy día en la sala, eh, votaron en contra. Votaron en contra de aumentar las penas para quienes agredan o asesinan a carabineros de Chile. Y hoy día, eh, después de tantos mártires de carabineros que hemos sufrido todos los chilenos, sobre todo durante el último año, es que lo vuelven a poner, se vuelve a poner en tabla, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, es totalmente lamentable, pero por otro lado, eh, hay que, yo creo que, bueno, esta semana, ciertos 7 proyectos de ley Mm. respecto a temas de seguridad, eh, que estaban congelados, pero bueno, al menos ya se está avanzando en aquello. Entonces, y también que en estos días nos acompañaron familiares de los carabineros asesinados, de los mártires de la institución, eh, familiares
del cabo Naín, ¿cierto? La viuda, del sargento Retamal, ambos hoy día suboficiales mayores. ¿Y usted cree que Eh, estas medidas, diputada, o estas leyes, la ley Naí, la ley Retamal, se fusionan en un solo proyecto para discutirse? ¿Son alternativas para avanzar en materia de seguridad? Mi pregunta va principalmente dirigida a la gente que se siente insegura, que ve este tipo de hechos, que matan a una carabinera, etcétera. ¿Usted cree que van en la línea correcta, que apuntan en buen sentido? yo creo que son totalmente necesarias, pero también creo que es importante entender que lo que más se necesita, lo primero que se necesita es darle el respaldo a nuestras policías para que puedan trabajar. Porque hoy día, ¿para qué estamos con cosas? Un policía tiene miedo a usar su arma, de defenderse, de defender a los ciudadanos muchas veces, por miedo a que los den de baja. Y eso es lo que pasa. Cada vez que un policía hace su trabajo, los terminan dando de baja. Entonces, naturalmente no se puede trabajar así. Si no puede ser proporcional, los policías tienen que tener mayor uso de fuerza que los delincuentes. Pero ¿qué es lo que vemos hoy día? Vemos delincuentes con armamento de guerra versus carabineros que tienen un armamento inferior generalmente. Mm. Entonces, la ley Retamal, que también se incluyó dentro de esta semana, va a eso, a la legítima defensa privilegiada de nuestras policías. Y Diputada. es que, Sí, sí, disculpe, sobre ese tema, sobre la legítima defensa que puede tener una autoridad policial, aunque suene raro, ¿no? Que una autoridad policial tenga que llamar a aquello, a la legítima defensa. Escuchaba, por ejemplo, que un carabinero en un operativo policial, si ve involucrado el vehículo policial, si está involucrado el vehículo policial en el que él se está trasladando, puede incluso llegar a ser sumariado por lo que le ocurre a ese vehículo policial, o sea, así de así es, temerosos deben actuar a la hora de que se enfrenten a un acontecimiento peligroso. totalmente. Y también para qué estamos con cosas, el INDH que se dedica a perseguir a nuestras policías. Entonces, frente a esa realidad, yo creo que lo primero es darle el respaldo a nuestras policías para que puedan trabajar. Si no puede ser que tengan miedo a defenderse. Entonces, y también hay un tema ideológico bastante grave. Yo denuncié hace algunos días atrás eh, a la alcaldesa de Villa Alemana que hace un año y medio que había un mural en el patio del edificio consistorial, ¿cierto? Que daba hacia la calle, con el perro Matapaco. Y esto lo vimos replicado en tantos lugares de Chile, tantas autoridades que eh, adoraban casi al perro Matapaco. Y creo que hoy día estamos cosechando todo el odio que se fue sembrando en nuestro país. Entonces, no puede ser que al día siguiente en que asesinan a una carabinera y en nuestra región, sacan el mural. O sea, el lunes en la mañana sacaron el mural. Y eso no puede ser. O sea, yo creo que estamos viviendo un ambiente de muchísima violencia, eh, pero que también yo creo que hay que hacer una autocrítica a ciertas ideologías que se han dedicado a sembrar odio, a sembrar violencia en nuestro país, como con este tipo de ejemplos. Eh, Diputada, sí, sí, le quería preguntar del tema de los indultos, que ha estado muy presente en esta discusión. Primero por los indultos que otorgó el gobierno del presidente Boric antes de finalizar el año, 13 indultos, entre ellos un exfrentista, ya sabemos lo que ocurrió, se rompe la mesa de seguridad, etcétera. Pero ahora también nos enteramos que el tercer detenido por la muerte de la carabinera también fue indultado en el año 2020, en un contexto totalmente diferente, fue una ley general, producto del COVID, parlamentarios solicitaron esta medida al presidente, pero fueron indultadas estas personas, de todas maneras. ¿Qué le parece a usted la figura del indulto? Recibiendo tantos cuestionamientos también en este último tiempo. yo creo que de todas maneras que hay que cuestionárselo. Si al final hay tres poderes del Estado y es importante que sean independientes cada uno de ellos. Entonces, distintos casos donde se ha indultado a delincuentes desde el Ejecutivo, ¿cierto? El presidente, eh, que es una decisión del Poder Judicial de que estén en la cárcel, más encima, muchas veces con un informe negativo de Gendarmería que no ha sido considerado, yo creo que no corresponde. Entonces, y por un lado vemos indultados por presidente y por otro lado vemos autoindultados. Otra de las personas que Que se fugan. asistió en el asesinato de la carabinera fue una persona que se fugó de la cárcel. Entonces, por una u otra manera, hay responsabilidad y complicidad eh, por parte del gobierno, lo digo en general, ¿cierto? Entonces, es sumamente complicado. Y hay varios
Y hay un tema también importante que quiero destacar respecto a los proyectos que hemos estado viendo esta semana, y es los tipos de delitos nuevos que hay en Chile. Porque lamentablemente nosotros, por ejemplo, como bancada republicana, hace un año aproximadamente presentamos un proyecto de ley para tipificar el sicariato, porque el sicariato ni siquiera estaba tipificado en Chile. Y así nos hemos ido encontrando con tipos de delitos nuevos que antes casi no existían. Y es por esto que esta semana también, y esto va con ciertas bandas de crimen organizado y delitos como el tema de trata de personas, que está íntimamente vinculado con una migración desordenada, eh, el secuestro, eh, las extorsiones. Hay distintos temas que también hemos estado viendo esta semana de estos delitos nuevos que hay en Chile, que por lo mismo nosotros tenemos que dar las herramientas de la forma, bueno, estamos en una ola de violencia muy grande, pero tiene que ser lo antes posible, no nos podemos seguir demorando, no podemos seguir esperando que sigamos sufriendo como chilenos, que los chilenos tengan que seguir encerrados en sus casas mientras las calles quedan totalmente libres a la delincuencia, al narcotráfico, al terrorismo en ciertas zonas de nuestro país. Diputada, finalmente, yo le quería preguntar por los vecinos de su zona, de la zona de Quilpué, donde ocurrió el asesinato de la carabinera. Me imagino muy conmovidos, muy consternados por todo lo que ha ocurrido, pero también cuál es la sensación que ellos tienen de seguridad, inseguridad, tranquilidad. ¿Cómo lo ve usted que se relaciona constantemente con ellos? Porque una comunidad que se ve enfrentada a un hecho de tanta connotación pública, claro, también hay un resentimiento por parte de quienes lo rodean. Imagínese ni pensar en los familiares, que por supuesto que están Ujú. muy afectados. Sí, el, bueno, ahora sobre todo en este primer momento, mucho dolor. Eh, Como les decía, yo compartí también fui a hacer lugar a la teniente que trabajaba con ella, personas del personal también, conversé con una vecina, con familiares. Este primer momento de mucho dolor, pero también lo que se sentía mucho era de abandono por parte de las autoridades. Eh, Hoy día la inseguridad con la que vivimos todos es tremenda, la impotencia de me tengo que encerrar en mi casa temprano, mientras en la calle pasa cualquier cosa y ellos pueden hacer lo que quieran. Y los armamentos que vemos también estuvimos viendo esta semana temas de armas. Y por otro lado también el hecho eh, de que no se apoya precisamente a nuestros carabineros y muchos mensajes de déjenlos trabajar. Y un mensaje también algo muy humano que salía muy eh, del corazón, yo creo, de las personas que de haber sido algo de lo que más escuché, era el hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno haga su trabajo? Eh, y también un poco esa sensación de que es la gota que rebalsó el vaso, un poco lo que yo les decía al principio, es que no terminamos de vivir un duelo y ya estamos comenzando con otro. Eh, y esto va, bueno, muy fuerte con nuestros carabineros, pero también a cuántos chilenos civiles que han sido víctimas de la delincuencia, que los han asesinado en encerronas, en su casa, en la calle. La verdad es que creo que los discursos políticos eh, no sirven, las palabras sobran en estos casos. Lo que se necesita es poner mano firme, la decisión de combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Eh, y también obviamente eso va, por un lado, en las policías, que es fundamental darle las herramientas y el respaldo para que puedan trabajar, pero también la fiscalía, los tribunales. Y por eso también es que nosotros tenemos que trabajar en aumentar penas, en tipificar delitos nuevos y en darles las herramientas para que ellos puedan juzgar de buena manera. Muy bien, pues diputada Kiara Marquesi, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema. Estaremos súper atentos a otras medidas que se pueden tomar en materia legislativa para avanzar en seguridad. Así que muchas gracias por el contacto, que esté muy bien. A ustedes un abrazo. Gracias. Era la diputada Kiara Marquesi hablando entonces sobre el lamentable asesinato de una carabinera en Quilpué y la agenda legislativa impulsada también aquí en el Congreso.